Muchísimas gracias por venir, por asistir a una charla alrededor de un tema tan interesante, ¿no?, como el de las emociones. La verdad es que yo creo que nosotros, los seres humanos, somos unos grandes desconocidos para nosotros mismos. De hecho, creo que todos estamos aquí porque realmente nos interesa el tema de las emociones y no sabemos muy bien qué son, cómo gestionarlas, cómo conducirlas, cómo llevarlas hacia algún sitio, puesto que en realidad, como seres humanos que somos, estamos un poco a su merced. A veces incluso estamos secuestrados por ellas. A su merced, algo así como, para que, no sé, como poner una imagen, algo así como una barca. Imaginaos una barca cerca de la orilla, ¿no?, en el que estamos cada uno de nosotros y queremos llegar a la orilla, pero no tenemos remos. Estamos a merced de la marea, de que la ola nos acerque o de que la ola nos aleje, pero no llegamos. Es decir, de alguna manera somos víctimas, entre comillas, de nuestro mundo afectivo, ¿sí?, y no sabemos muy bien cómo gestionarlo. ¿Qué pretendemos con esta charla? En realidad, acercarnos un poco a ello. ¿Qué características tiene el mundo emocional? ¿Qué podemos hacer con ello? Puesto que hay infinidad de decisiones que tomamos que, por muy reflexionadas que sean, finalmente lo que impera es lo que sentimos. Desde la pareja, nos ha pasado muchas veces que dice alguien que conoce a nuestra pareja, dice, no sé qué ha visto en ella o en él. Algo ve que tú no ves, evidentemente. Por muy sesudo que sea la cuestión, algo hay que tú no percibes. O toma la decisión de estudiar una cosa en función de ¿qué? De lo que sientes hacia esa cosa. Hay una atracción y hay una repulsión. El mundo afectivo se va a mover entre esos dos grandes polos, que es lo que nos acerca y lo que nos aleja. Y vamos a tratar con la charla de reflexionar un poco sobre ese tema y ver si realmente las emociones son tan fáciles de gestionar, tan fáciles de controlar y un poco qué características tienen. Espero que os pueda servir y, sobre todo, espero que al final podamos charlar un poco sobre lo que vengo a exponer. Como decía, tienen tanto valor en nuestra vida que tomamos decisiones en base a ellas. Pero ¿quién nos ha educado? ¿Quién nos ha enseñado algo acerca de el temor, acerca de la alegría, acerca de lo que nos atrae o de lo que nos repele? ¿Quién nos ha enseñado? ¿En las escuelas? No hay formación de este tipo. De algún modo, bueno, pues nos hemos buscado, entre comillas, la vida en ese sentido. Así que yo quiero llamar la atención sobre un hecho, y es que creo que eso es necesario. Creo que necesitamos todos tener un poco de acercamiento, formación al mundo emocional. ¿Cómo? Vamos a ver. Una de las cosas que tiene nuestra escuela de filosofía es que en su programa de formación hay una materia que es un acercamiento a la psicología, donde se tocan algunos aspectos: la atención, la memoria, la concentración, la conciencia, ese gran enigma que es la conciencia. Todo eso, ¿con qué fin? Simplemente con el fin de conocernos un poco a nosotros mismos. Y tal vez ese sea el primer paso: conocernos un poco a nosotros mismos, conocernos como seres humanos. Muchas gracias. Porque claro, cuando uno se conoce un poco a sí mismo, tal vez puedas empezar a gestionar lo que te ocurre. Puedas empezar a llevar las cosas que te ocurren hacia un sitio u otro y no ser simplemente esa barca que os estaba diciendo antes, que se acerca o se aleja de la orilla sin saber muy bien por qué. Pero ¿qué tal si empezamos por
¿qué características tiene el mundo emocional? Hay muchas características que tiene el mundo emocional, pero hay algunas que son muy interesantes y en las cuales estoy seguro de que nos vamos a sentir reconocidos. Una primera característica es que es enormemente plástico y también enormemente turbulento. Es decir, cambiante desde lo más ínfimo que podamos sentir hasta lo más enorme que podamos sentir. Podemos estar en el cielo y después en el infierno en cuestión de 2 minutos. Es así de turbulento. Es una energía que no sabemos de dónde proviene, pero que nos arrastra irremediablemente a vivir lo más esplendoroso o de una manera absolutamente brillante, incluso lo más íntimo, de una manera totalmente íntima y pequeña. Pero es enormemente plástico. Es una energía que nos puede llevar al cielo o al infierno. Podemos sentir una tristeza cuando perdemos a una persona o cuando alguien se nos va de viaje, o nos puede secuestrar una tristeza y estar días, semanas o meses bajo esa tristeza. Ahí empezamos ya a entrar en algo enfermizo. Pero el caso es que es enormemente plástico y turbulento y no somos capaces de manejar esto. Otra característica muy interesante es un cristal. Es como un cristal que nos ponen delante que va a modificar totalmente nuestra conducta. De alguna manera nos condiciona. La percepción que tenemos de las personas, de las cosas, de lo que nos acontece, depende del color de ese cristal que se nos pone delante. Cuando, como decíamos, si sentimos ira, todo está rojo. Y si sentimos temor o miedo, todo va a estar muy gris. Da igual que haya una fiesta alrededor, da igual que se le acerque la persona más querida con una sonrisa, va a estar gris. Hay un cristal delante de nosotros que tiñe todo de ese color. Y tenemos que saber que eso nos modifica. No somos exactamente nosotros mismos, sino que vemos a través de un cristal. Esto es interesante, porque es como si de pronto tuviésemos o no tuviésemos gafas. Ver las cosas de un color determinado. Esa es otra de sus características. Otra característica muy interesante. Necesitamos sacarlo fuera. Necesitamos expresarlo de alguna manera. No, es una energía que si se queda dentro, se pudre, nos hace mucho daño. Normalmente, todo el mundo emocional, es verdad que necesitamos expresarlo. Si es ira, vamos a salir así, ¿sí o no? Si sentimos dolor, necesitamos llorar, aunque sea solos, da igual, pero necesitamos expresarlo, sacarlo fuera. Es una de sus características, es la necesidad de exteriorizar nuestro mundo afectivo. Otra que es enigmática y que en realidad no tenemos una solución, una respuesta ante esto. Hay cosas que nos atraen y otras cosas que nos repelen, pero no sabemos por qué. Hay personas con las cuales somos muy afines y otras que no, pero no sabemos por qué. Nos gusta el café y no sabemos por qué. No es algo banal, porque son dos polos en los cuales nos movemos. No, ¿por qué? Porque vamos a tender hacia lo que nos atrae, no hacia lo que nos repele. Con lo cual estamos condicionados. No sé si lo había reflexionado alguna vez, pero eso es así. Eso significa que tus caminos, de alguna manera, en la vida y en las relaciones, están condicionados. Así que
esa polaridad, además, tiene otra cualidad. Nos hace vibrar. Es un poco el combustible de nuestro mundo afectivo. Es decir, nos alimentamos de lo que nos atrae y algunas personas se alimentan de lo que les repele. Es una enfermedad, pero existe. Es decir, necesita vibrar. El mundo afectivo necesita vibrar y le da igual, ojo con esto, porque ahí debemos de aparecer nosotros, le da igual sentir odio o sentir amor. Solo quiere sentir, vibrar. Entonces, esa polaridad, atracción, repulsión, que es un gran enigma porque en realidad no sabemos por qué ocurre, aunque las antiguas filosofías, como después vamos a ver, dan algunas soluciones, algunas respuestas a todo esto, es muy interesante, pero es una realidad. Señala nuestros caminos, como antes os decía. Y además, es que tengo palabras subrayadas que no quiero olvidarme. Y además, a que las cosas que nos gustan las repetimos, hasta incluso si no nos sientan bien. Sí, en general, hay gente que tiene una gran voluntad y dice, no debería hacerlo, pero... o lo voy a hacer conscientemente, quiero hacerlo. Eso se llama deseo. El deseo aparece cuando hay algo que has probado y quieres repetirlo y vuelves a esa sensación, da igual la que sea. Repito, puede ser en positivo, puede ser en negativo, pero es muy interesante porque actualmente vivimos en un mundo, en una sociedad en la que casi todo se vende en base al deseo, incluso cosas que ni siquiera hemos probado, que ni siquiera hemos, no sé, hay cosas que te venden en televisión que tú dices, bueno, sí, debe estar riquísimo, pero yo en realidad comérmelo no me lo he comido, pero te despierta el deseo de probarlo. Y cuando lo hayas probado, probablemente el deseo de volver a probarlo. Somos unos grandes manipulados, de algún modo. Y una última, hay más características, pero como no quiero cansaros demasiado, es que, lo siento, no es racional. Por mucho que queramos, hay cosas, personas y situaciones que nos atraen y no hay razón para ello. Es verdad, como antes os decía, que además finalmente solemos decantarlo por lo que sentimos, por el mundo emocional, no por lo que debemos o racionalmente hemos llegado a sospechar que debemos hacer. El caso es que en realidad no es racional, pero no somos capaces de diferenciar entre lo que sentimos y lo que pensamos. En el momento en que nuestro pensamiento se opone sobre una persona, automáticamente aparece el atractivo o repulsivo. Es automático. En el momento en que piensas en algo, automáticamente sientes al respecto de algo. Nosotros, los seres humanos, sentimos y pensamos al par, a la vez. No somos capaces de seccionar totalmente. Eso es imposible. Eso un ordenador lo podrá hacer, pero el ser humano no puede. Lo cual está muy bien. Conocer esa naturaleza es importante. No todo es absolutamente frío y racional. Es más, no es frío e irracional. Siempre hay algo de nosotros que se acerca o se aleja de eso en lo cual pensamos. Algunas características, ¿no? Bueno, ahora os voy a poner un par de ejemplos. Primero, dos ejemplos visuales y después dos ejemplos sonoros. Y como aquí mi presentador ha dicho que soy profesor de guitarra, el mundo de la música, el mundo del sonido es un mundo muy enigmático porque tiene una gran capacidad de modificación del mundo afectivo. Somos unos absolutos
vendidos frente al mundo, frente al sonido o a la música. No podemos hacer nada. Entra y nos manipula. Ahora lo veréis. Os voy a poner dos paisajes. Primero uno, después otro. ¿De acuerdo? Lo único que me gustaría es que me gustaría que participáramos un poco también, ¿no? Es solamente por cuál os sentís más atraídos. ¿De acuerdo? Este es el primero. No penséis demasiado. Este es el segundo. Repito. Este es el primero. Este es el segundo. ¿Vale? Ahora lo vamos a hacer igual, pero respecto de una mascota. ¿Sí? Esta es la primera. Ah, sí. Este es el segundo. Perdón, pero las dos son mascotas, ¿eh? A conciencia les he buscado. Repito los paisajes. Este. Este. ¿Sí? Mascota. Y este. Vale. ¿A quién le encantó? ¿O quién se decidió por aquí? Si queréis levantar la mano. ¿Y por esto? Aquí la mascota. Uy, perdón. ¿Y esta? Ahí hay una defensora. Bien. Vale. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? A mí me gustaron las cuatro. Los dos animales y las dos. Y el por qué, porque las cuatro me transmiten mucho en su forma, por ejemplo. Vale. Más. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que os ha gustado, no sé, el verde? Habéis levantado mucho solo del verde, ¿eh? Hay gente que dice, bueno, es que vivo en Almería y aquí no hay verde nunca. Eso podría ser una razón, ¿no? Y lo de... Evidentemente... Esta foto que está muy bien hecha, ¿eh? Pero el otro no suelta pelo. Eso también es verdad. Yo creo que el bosque y el perrito despiertan a nosotros una sensación de cercanía, dulzura. Y en el caso de este caso, el primero es un perro pequeñito, la foto, y está todo... Le ha buscado muy a conciencia. Le ha buscado muy a conciencia. Pero, a ver, mi experimento era para que veáis cómo rápidamente hay algo de nosotros que se posiciona. ¿Me explico? Hay algo dentro de nosotros que más o menos dice por aquí, por aquí. A veces no sabemos muy bien por qué. Ya sí, vale, el paisaje verde, qué bonito, qué bien, uy, qué fresquito estaríamos allí ahora, porque tal, igual. Pero esas son razones a posteriori. El instinto primero es otra cosa. Ahora vamos a hacerlo con el sonido. Y digo sonido porque no es exactamente música. ¿Vale? El primer ejemplo, a ver si lo podemos poner. Bueno, voy a crear el perrito. ¿Qué palabra le pondríais? Miedo. Inquietante es la palabra exacta. Jurassic Park. Por lo pronto inquietante. ¿Y a la otra?
La otra música es que son dos. Nada en nosotros se pone en alerta, ¿verdad? Sin embargo, con la otra hay algo de nosotros que automáticamente hace... ¿Qué pasa? Sí, esto tiene mucho que ver con las emociones básicas, ¿vale? Automáticamente hay algunos aspectos en nosotros, ahora lo vamos a ver, que los tenemos por especie y que nos ayudan a cuidarnos, en realidad a cuidarnos. ¿Sí? Lo interesante de esto, bueno, aquí os lo voy a poner. Bueno, hay cantidad de autores y cantidad de... pero he buscado una un poco más o menos graciosa, donde aparecen las 6 básicas, aunque algunos mencionan 7, otros mencionan 10, bueno, etc. ¿Veis que está la felicidad, verdad? De las que, bueno, un poco sería el miedo, ¿no? La música primera que hemos escuchado, o el temor, si no miedo, el temor, ¿vale? Y la música última que hemos escuchado quizás alrededor de la felicidad, o... porque bueno, después todo esto se puede ir matizando. El tema es que este tipo de emociones básicas que son adaptativas, es decir, nos ayudan a adaptarnos al medio para sobrevivir, para poder como especie ir superando obstáculos, las compartimos con otros reinos, con los animales también. Pero claro, yo, como estamos en una escuela de filosofía, me preguntaba, ¿no hay una afectividad propia del ser humano? Indiscutiblemente humana, más allá de estas emociones que compartimos. Entonces, enseguida pensé, bueno, quizás si echamos un vistazo a las antiguas filosofías, sobre todo a los clásicos, no solo griegos, sino a los hindúes, a los egipcios, a los mayas, a los aztecas, ¿qué nos dicen? Porque hay una cosa que quizá el ser humano de este siglo piensa, y es que somos la repera en todo. Hay un etnomusicólogo, antropólogo también, Marius Schneider, trabajó mucho en el CSIC. En uno de sus libros me gustó muchísimo porque decía: el ser humano de las antiguas civilizaciones no era menos sabio que el actual, simplemente tenía su interés en otras cosas. ¿Era capaz de construir puentes o construcciones como las actuales? Sí. Pero no lo hizo. Digo sí porque ahí están las pirámides de Egipto, por ejemplo. O digo sí porque ahí está el Partenón, que en realidad es una pirámide cuyo punto más alto está a más de 200 metros. Sí, eran capaces. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque su interés estaba en descubrir qué era el ser humano. Y aquí es donde me parece muy interesante, porque tal vez pensamos que el ser humano, nosotros ya lo conocemos en profundidad, una materia como la psicología, que en realidad se consolidó en el siglo XIX. Y si os digo que los pitagóricos, 500 antes
500 antes de Cristo ya utilizaban la homeopatía y la hipnosis. Eso lo sabemos ahora. Y si os digo que Parménides curaba a la gente a través de hipnotizaciones y ponerle música de la naturaleza. Sí, hay muchas cosas que creemos que hemos descubierto, pero en realidad son redescubiertas. ¿Por qué? Porque, como os decía, las antiguas civilizaciones se han dedicado mucho esfuerzo y muchos investigadores se han dedicado durante muchos miles de años a descifrar qué es el ser humano. Y desde ese punto de vista, yo dije, bueno, ¿qué pensaban los hindúes del ser humano? Siempre hay una tónica, hay una especie de división diferente de la conciencia del ser humano. Es decir, el ser humano puede percibir a través de diferentes aspectos. Lo que para nosotros a veces es solamente una cosa, ellos la diferencia, lo cual implica que hay un profundo estudio detrás. Por ejemplo, en Oriente, cuando digo Oriente no me refiero solamente a... Bueno, aquí me he fijado en la India, porque de hecho todas las palabritas que aparecen a la izquierda, Stula Sarira, Prana Sarira, Linga Sarira, están tomadas de la India, ¿de acuerdo? Ellos diferenciaban el Stula Sarira es el físico es el físico, la estructura material. El Prana Sarira es la energía que da vida a la estructura física. Además, fijaros, ellos diferenciaban y decían que había 3 tipos de energía en el universo. El prana era una que vitalizaba al hombre, pero había 2 más: Kundalini, que os sonará quizá, y Faja. Ambas están en el ser humano, pero la que le da vida para que estemos aquí, tengamos calor o tengamos color, es prana, prana sharira, el cuerpo o vehículo energético. De lo que estamos hablando desde el principio de la charla es el linga sarira, el mundo afectivo. Todo el mundo afectivo, que además matizaban, porque ellos dividían cada plano en 7. No me digáis que eso no es riqueza. Y después hablaban de que teníamos una mente muy racional, es decir, una mente que es ego. Yo, primero, y todo lo demás después. ¿Vale? Que ellos llamaban kama manas. Y una mente diferente, manas, que piensa en la totalidad, no en sí mismo primero, sino en la totalidad, y que da posibilidades para aspectos muy interesantes como la fraternidad, un tema, o la solidaridad o el voluntariado, que son temas muy interesantes actualmente. Os lo he puesto a la derecha en cristiano para entendernos un poco, y fijaros que he puesto esa triada última porque decían, vale, el ser humano tiene un aspecto mortal, pero tiene un aspecto inmortal o trascendente, que tiene que ver con Atma, Buddhi y Manas. Y aquí os he hecho una traducción. ¿Os veis el de la derecha, verdad? ¿Sí? Dice, el físico lo compartimos con los minerales. La energía la compartimos con los vegetales, que también se mueven, se desarrollan. El mundo afectivo lo compartimos con los animales. Pero hay un aspecto, 2 aspectos. Uno, el racional, y la parte superior, que es netamente humana. Y a mí me ha llamado la atención, y además he dicho, bueno, vamos a mirarlo también en los griegos, a ver qué decían los griegos. Y me he encontrado esta otra división de soma, psique, nous. Aquí os la he traído de otro modo. ¿De qué estamos tratando de hablar todo el tiempo? Eso que está entre nuestro físico, energía, y la parte superior que él llamaba nous. Es una especie de mezcla. ¿Recordáis que antes os he dicho no podemos pensar sin sentir? No podemos sentir sin pensar. Para ellos, grandes investigadores del ser humano,
la psique, el mundo emocional, es una mezcla, no voy a decir síntesis, una mezcla de lo emotivo, de lo afectivo y de cierta parte de nosotros que piensa en sí mismo. ¿Conocíais esto? ¿Alguno de vosotros? ¿Algunas cositas? Sí. Son muy interesantes, no me digáis que no. Pero claro, si recordáis, el título de la charla era el valor de las emociones. Para poder hablar del valor de las emociones, hay que hablar del valor que tienen para nosotros aspectos diferentes en el mundo afectivo. Mirad, nosotros tenemos emociones, pero también tenemos pasiones. Y creo que también tenemos sentimientos. Y creo que no son lo mismo. En absoluto. Además, tienen características diferentes. Una emoción, por ejemplo, la que sentía mi presentador cuando ha salido. Cierto temor. Nerviosismo. ¿No? Es algo súbito, a veces llega a ser violento y poco duradero. Enseguida se va, ya no lo tiene. Sí. Nos pasa con la sorpresa, con el miedo. ¿Qué pasa con las pasiones? En realidad, el otro día me lo decía alguien, es una emoción pero que se vuelve obsesiva, se vuelve circular y por tanto puede llegar a ser dañina. Pero claro, también tenemos pasiones hacia la lectura, hacia la música. Tenemos la pasión de hablar, nos gusta hablar y compartimos. ¿Y los sentimientos? Creo que ellos se pueden matizar en los sentimientos que son éticos, estéticos y místicos. Fijaros, esto lo he tomado de nuestros padres griegos. Digo nuestros padres porque nuestra cultura viene de ahí, evidentemente. Lo bueno, lo bello y lo sagrado. Y además me gustaría matizarlo, porque creo que es netamente humano. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la estética? ¿Y qué es la mística? ¿Qué es la ética? Conciencia de lo bueno. Creo que todos nosotros tenemos una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. El problema es que hay que elegir. Y ser consecuente con esa elección. ¿Y qué animal es capaz de diferenciar lo bueno de lo malo? Y decide en base al bien que va a generar su decisión. En lo estético. Cuando digo estética me refiero a... esta tarde que estaba dando clase había una niña mirando por la ventana. El cielo estaba absolutamente rojo por el atardecer. Y le pregunté, ¿está bonito? Muy bonito. Simplemente. Eso es estética. La percepción de la belleza. Y la creación de la belleza. En este caso a través del arte. Capacidad de percibir y compartir. ¿Qué animal es capaz de escribir poemas de amor? ¿Cantos a la fraternidad? ¿O escribir una obra musical armónica que nos conmueva y nos lleve al cielo? ¿O al infierno? Y la percepción de lo sagrado, o de lo inefable, o de una inteligencia que hace que todo esto funcione de alguna manera y que incluso dentro de mí haya enigmas que no entiendo cómo están en mí. ¿Qué animal construye templos u ofrendas ante lo desconocido? ¿Crea un templo para que haya una resonancia de algo ahí? Creo que esos son las emociones netamente humanas, los sentimientos. Eso no lo tienen los animales. Y creo que esas son las emociones que debemos de desarrollar como seres humanos. Pero ¿cómo hacerlo? Alimentos. Esto os va a parecer
muy sencillo. Mira, estamos en un mundo en el que todo es tan cambiante, tan insustancial, tan banal, tan absolutamente rápido, que sentimos así. Nos hemos vuelto emotivamente banales. No sé si estoy de acuerdo conmigo, pero creo que es un poco una enfermedad. Pero además pasa otra cosa, hay que sentirlo todo. Como no lo sientas, estás muerto. Si no sientes, hay que cambiar de pareja, de amigo, de actividad. Tienes que sentir. Otra cosa, no importa, tienes que vibrar. ¿Recordáis que las emociones se consumían rápido? ¿Recordáis que necesitaban alimentarse de vibración, que era su combustible? Vivimos en un mundo superficial, absolutamente superficial. Por eso, para desarrollar lo emocional humano hace falta tiempo. Y tiempo conscientemente dedicado, es decir, yo dedico tiempo. ¿A qué? Pues ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero esto es como una planta, es decir, queremos tener amistad, pero no queremos dedicarle tiempo. Queremos tener pareja, pero no le queremos dedicar tiempo. Queremos ser ricos interiormente, pero no queremos dedicarle tiempo. Vivimos en una constante contradicción. Hay que dedicarle tiempo. Además, no sé si conocéis a un autor que se llama Jaime Buigas. Os lo recomiendo 100%, es muy bueno. En una charla que le escuché acerca de la belleza, decía: la belleza ha sido sustituida simplemente por el placer. ¿Por qué? Porque la belleza tiene una pequeña condición: no se muestra a todos. Si la quieres, le tienes que dedicar tiempo. Con la bondad pasa exactamente igual. Hay cosas en la vida, las buenas cosas se cultivan, necesitan tiempo. Observarse y aprender a escoger. ¿Cómo? Escogiendo. Y si te equivocas, pues aprendes. Equivocarse es aprender. Pero también hay cantidad de textos. Hoy día tenemos en el bolsillo, desde el Ramayana al Bhagavad Gita, la voz del silencio, todos los escritos de los estoicos, todo lo que queráis. Platón, Cervantes, todo lo que queráis. Hay infinidad de seres humanos que han dedicado su vida a conocer en profundidad cómo desarrollar los sentimientos. Aprender a querer. Y diréis, ¿qué significa eso de aprender a querer? Sí, es que no todo merece nuestro sentimiento. También nosotros tenemos que aprender a instaurar un poco de, me encanta esta palabra, dignidad dentro de nosotros mismos. Paciencia y continuidad. Esto es lo más bonito, ¿verdad? Es lo más bonito de todo. Sí, nosotros que estamos acostumbrados a... ¿Cuándo escribió Beethoven la novena? Ya lo sabemos. Yo no puedo mandarle ejercicios a mis alumnos a veces para casa, porque lo miran en internet. Eso era muy distinto hace unos años. Cuando me tenía que ir a la biblioteca a ver dónde estaba el libro, donde ponía la fecha del... Era un lío. ¿Entendéis? Entonces, se necesita paciencia. Este mundo nos ha arrebatado el tiempo. Nos ha arrebatado el tiempo. Tenemos que dedicar tiempo a lo que queremos de verdad. Y, lo siento, hay cosas que necesitan nuestra presencia. Si no, no fructifican. Y nuestra presencia... continua. Hay una magia en la continuidad que creo que no hemos descubierto.
hay algo que se despierta en nosotros cuando le dedicamos conscientemente nuestra atención que no hemos descubierto. Y alimentarlo de cosas muy sencillas. A veces creemos que hay que hacer cosas muy extrañas, como tirar sin tirolina o cosas así. Una buena lectura. Gracias por estar aquí, porque habéis venido simplemente a escuchar, a aprender, a compartir. Espero ahora, dentro de un rato. Así es como uno se enriquece. Escuchando otra posición, pudiendo compartirla, pudiendo no entenderla, estar en desacuerdo y llegar a un sitio, pero nos enriquecemos. Y el contacto con el arte es imprescindible. Lo voy a decir otra vez. Imprescindible. Hay que tener música, contacto con la música buena, con la danza buena, con el teatro bueno. Sí, lo siento, pero estamos rodeados de cosas que no nos aportan mucho. Están pensadas para otro tema, no para enriquecernos a nosotros mismos. Cuando yo le digo a mis alumnos que Mozart está enterrado, no se sabe dónde, en una fosa común, que se murió con 33 años y que dejó 626 obras a sus espaldas, muchas de ellas óperas, y no saben dónde está enterrado. No, es que no buscaba ganar dinero con su música, simplemente necesitaba sacarlo, simplemente necesitaba dárselo a la humanidad. Punto. Nada más. Es, lo repito, imprescindible, porque además es algo que sí podemos hacer ahora. Ahora tú te metes en el Spotify o en el Apple Music y puedes escuchar música de hace mil años. ¿Sí? En los años 60 no era posible. Tenías que irte a un concierto con mucha suerte, escuchar una orquesta en directo con mucha suerte. Hoy en mi pueblo hay un refrán que dice: Dios le da pan a quien no tiene dientes. Y creo que eso nos pasa a veces. Y tengo un epílogo. Lo he hecho a propósito, Me he dado cuenta del detalle, ¿no? Sí, porque el corazón humano creo que es mucho más que lo emotivo. Es una mezcla maravillosa de lo mejor que tenemos, aunque no sepamos muy bien qué es, más allá de lo que sintamos, es lo que os digo. Porque como decía al principio, somos contradictorios. Podemos pensar una cosa y sentir otra, pero hay algo íntimo en nosotros que dice: esto es. Puede que no tenga valentía para hacerlo, pero sé que es esto. Y eso, decírselo a uno mismo, me parece muy valiente, y hacerlo más valiente aún. Así que os he traído un pequeño texto que, si me permitís, lo leo y así ya os dejo de dar la noche. Y me preguntáis, porque me encantaría que pudiésemos hablar un poco. Estoy seguro de que entre vosotros hay educadores. ¿A que sí? Es un tema que nos interesa a los educadores enormemente, el tema emocional. Es un texto que además le he puesto música. He buscado una música de esas buenas. Es un texto que podéis encontrar en la página web de Nueva Acrópolis Internacional. Es del profesor Jorge Ángel Braga. Y como al final he terminado hablando de cómo alimentarnos de lo mejor, pues os he traído un pequeño texto que se titula Para que te crezca el alma. ¿Me permitís? Sí. No me refiero a tu espíritu divino, que por serlo no puede crecer ni decrecer, nacer ni morir, sino aquella parte superior en nosotros a la que llamamos comúnmente alma. He sabido de todos que el ejercicio físico, por ejemplo, desarrolla los músculos y que cualquier aprendizaje debe hacerse en base a la tenacidad. Decíamos continuidad antes, ¿no? En ejercitar aquello que queremos hacer crecer, sea el dominio de un idioma o el de una máquina cualquiera.
De la misma manera, si quieres hacer crecer tu alma, has de ejercitarla incansablemente, todos los días. Y para ello no son imprescindibles los ejercicios especiales, sino que basta con una recta atención naturalmente orientada hacia lo espiritual. Cuando observes el fototropismo de las hojas de una planta o la corteza de los árboles, trata de captar aquello que está más interiormente colocado, lo que es el motor, la causa de lo que superficialmente ves. Acostúmbrate a sentir las manos de Dios o de la divinidad a través de tu entorno, estudiando cuidadosamente y con la pureza e inocencia de un niño pequeño todas las cosas. Acostumbra a detenerte varias veces al día en tu trabajo y afán para dedicarte, aunque sea por unos pocos minutos, a observar. Deja tu cuerpo quieto y en una posición cómoda para que no te moleste y observa. Escucha. No te muevas, no hagas ruido, ni siquiera con tu mente. Y percibirás cómo se te revelan cosas escondidas por el común de los mortales. Y esas cosas no son para que las cuentes a los cuatro vientos ni te ufanes de ellas, sino para que veas la existencia de miriadas de seres y de acuerdos naturales que sustentan el universo. Si bien entiendes esto, te volverás más humilde e inclinado hacia las cosas del espíritu. Para que te crezca el alma, lo primero que debes hacer es percibirla. Y aún previamente a ello has de acallar en lo posible los tumultos de tu personalidad, pues en medio de un griterío mal podrías escuchar el murmullo de un sabio. No hace falta que te vuelvas una asceta en ningún sentido, lo cual sería difícil o improbable que lograras, sino que simplemente le des a cada cosa su verdadero lugar y su real importancia. ¿Qué has de comer? Pues come, pero no te solaces en ello ni busques refinamientos que inciten a la gula. Y así con todo lo demás. Controla tu imaginación, pues ella es la que da reflejos dorados al barro de este mundo que te hace correr buscando siempre tesoros que finalmente se deshacen en tus manos. Tales y tan sencillas cosas has de hacer para que te crezca el alma. Yo identifico el alma con lo bueno, lo bello y lo sagrado. Y bueno, ahora me encantaría que pudiésemos charlar. Como diga buena, Bueno, si tenéis preguntas, si no nada, nos vamos y no hay ningún problema. Tengo una pregunta. Explica muy bien lo que son las emociones, las características, lo que pasa con las emociones, con las pasiones. Pero a raíz de explicar todo eso y la diferencia entre emociones, pasiones y sentimientos, a mí me ha venido una pregunta. ¿Por qué no las dominamos? ¿Por qué no las controlamos? Y me he contestado una cosa que no sé si es correcta. Porque no queremos, porque nos gusta sentir, nos gusta. Y cuando nos gusta, no tenemos el valor, no es que no podamos, sí podemos. Si nos ponemos, podemos, yo creo que todos. Entonces, ese deseo, creo que lo ha explicado muy bien, ese deseo es lo que nos lleva a no querer controlar. ¿Crees que eso es así? ¿Que no queremos o simplemente que somos débiles? Yo creo que hay varios factores. El primero es que no sabemos muy bien cómo hacerlo. Es decir, si os dais cuenta, muchos de los modelos emocionales que tenemos están tomados de las series y de las películas. Antes, yo ya tengo una edad, aprendí mucho de mi padre, me gustara o no, pero yo aprendí ciertos modelos de conducta, ciertos valores
Me explico. Como esto ahora ya se ha disuelto, vivimos en una sociedad líquida, ¿eh? Es un término también muy interesante. Las referencias son externas a algo realmente cercano y real. Porque cuando tu padre decía, un hijo mío no hace esto, significa, yo he hecho las cosas de esta manera, puede que bien o mal, pero he comprobado que puede ser válido. Pero cuando tú lo tomas de una película, es una cosa que no tiene realidad. Uno, el factor educativo. No nos han educado para esto. Es decir, estamos informados, pero no formados, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Se ha confundido la formación con la información. ¿Queremos información sobre las drogas? Sí. Pero no la formación suficiente como para rechazarlas. Así que dejar a una persona frente a eso solamente con la información, a mí me parece un crimen. A mí, personalmente, me parece un crimen. Por ponérselo un ejemplo. ¿Vale? Ahora, conocer nuestra naturaleza, no solamente en los ámbitos educativos oficiales, es importante. Por eso, en nuestra escuela de filosofía, el estudio del ser humano, ¿qué es el ser humano?, es una clave fundamental. Porque si no sabemos qué somos, ¿cómo gestionamos esto? Si no sabemos que puedo tener una energía tan poderosa que me puede llevar a romper una puerta o a matar a alguien y después, sí, vale. Si no sabemos que eso existe, ¿cómo puedo concebir la posibilidad de controlarlo? ¿Soy así? Pues soy así. ¿Qué significa soy así? ¿Me explico? Que hay factores educativos muy... Esto sería largo, ¿eh? Sería muy largo. Pero lo que quiero decir es que los profesores solamente no podemos, hay cosas que no podemos hacer. Porque se ha disuelto la familia como tal, el núcleo familiar ya no existe, los modelos se han tomado otro sitio y el conocimiento profundo del ser humano se ha quedado a expensas de intereses personales o de lugares como el caso de esta escuela de filosofía que durante, aquí en Almería, 47 años me parece que vamos a hacer ahora, está trabajando por hacer conocer estas cosas. O el conocimiento que muchos otros han tenido a lo largo de la historia y traerlo y por lo menos compartirlo. ¿Vale? A mí me parece que es el factor fundamental, el educacional, el educativo. Y repito, no solamente en los ámbitos oficiales. ¿Entendéis? Porque conocerse, se conoce. Todo el marketing funciona en base al deseo, lo he dicho antes. Que si se conoce, hombre, algo se conoce. Y se sacerdote. Claro, pero es que si no, no se vende. Totalmente. Si no se vende, no se consume. Hemos confundido las finalidades con los medios, ¿eh? El otro día estaba escuchando, no recuerdo lo que era, y decía, ¿la economía es importante? Sí, pero es que este mundo lo ha convertido en la finalidad. Y claro, si todo se vende y todo se compra, pues tenemos un problema. Dígame, señorita. Yo pienso, bueno, me ha llevado a pensar, a recordar que es verdad que cuando nuestros abuelos, cuando pensamos en nuestros abuelos y en lo que contaban de su época y demás, y comparas con el mundo de ahora, pues a mí me da la sensación de que ahora somos como más frágiles emocionalmente o que se ven más los problemas. Me gustaría saber qué piensan de eso. Totalmente de acuerdo. Yo que trabajo con niños, los veo bastante indefensos, bastante frágiles frente a muchas situaciones. Una situación que estoy seguro que todos conocéis es que la inmensa mayoría de los chavales viven con parejas que se han separado, ¿vale? En la mayoría de los casos, o en unos casos se lleva bien, en otros casos se lleva mal. Y pensáis que no pasa nada y ya está, porque los padres digan tú con este o tú con este y ya está. No,
Eso necesita un apoyo no solamente psicológico, sino una verdadera y profunda comprensión. Y están a lo que da la mata, que como dicen en mi pueblo, a lo que da la mata, están los perdidos. Pero es que cada una de las generaciones, según ha ido pasando, uno observa que no tiene recursos suficientes para poder expresarse con tranquilidad acerca de su mundo interior. Pero es que su mundo interior es absolutamente desconocido. ¿Qué es su mundo interior? Pienso. ¿Qué piensas? Tengo un examen mañana. Tengo un examen mañana con desagrado. Todo junto. Están, de verdad que yo pienso que están un poco abandonados. ¿Qué podemos hacer? Es que estamos otra vez en la misma. Educarnos nosotros para poder educar. No se puede hacer de otra manera. No se puede dejar a la gente pequeña, porque ¿qué son los niños? Seres humanos, solo que pequeños. Simplemente tienen menos experiencia que tú. No es que sean menos inteligentes, es que tienen menos experiencia que tú. Algunos son más inteligentes que incluso que yo. Pero son pequeños todavía, les falta experiencia y no saben cómo hacer. ¿Qué hacen? Toman modelos del colega, de la tele, de la serie, de las redes sociales. ¿Qué queréis que os diga? Están envenenados. Perdonadme el lenguaje, pero quiero que me entendáis. ¿Vale? Entonces sí, hay mucha fragilidad. E incluso vuestra generación. Yo hablaba por la mía. Incluso vuestra generación hay cosas que necesita más tiempo. Necesita más tiempo. No es que no se consiga, pero se necesita más tiempo. Pero es que no se dan las... Primero hay que conocerse, repito. Y creo que la filosofía, sé que la filosofía, si no, hoy no me hubiera puesto aquí delante a hablar sobre estos temas con vosotros. No hubiera tenido ni valor, ni hubiera sido honesto hacerlo. Sé que la filosofía ayuda a conocerse. En parte creo que también es porque, como decía durante el curso, ya es que no le dedicamos el tiempo suficiente a las cosas. Si vivimos la cultura de lo inmediato, lo queremos todo ya, porque no hemos educado en eso. Es decir, sabemos que toda la información está ahí con un clic. No nos paramos el tiempo a pensar. Creo que al no dedicarle suficiente tiempo a cualquier otra actividad, puede ser a los niños, puede ser a ti mismo, a tu trabajo, a tu pareja, es cuando no aprecias, no valoras todo eso que hay detrás. Y es porque no sé, y estoy de acuerdo contigo con que la raíz de todo esto está en la educación. No se nos educa, no se está dando importancia al propio modelo educativo en trabajar las emociones en el individuo. ¿No? Todos trabajamos, nos educan para producir algo cuando realmente estamos educando sin trabajar bien los cimientos. ¿No? Si tú puedes luego tener todos los diplomas del mundo, pero si no se trabaja de un principio tu ilusión por, hoy día, aunque tenga miles de títulos, si no trabaja por una pasión, ¿no? No hay mucha mentalidad en España del emprendimiento. ¿Por qué? Porque no trabajamos, por ejemplo, yo he hecho Bellas Artes, ¿no? Es decir, en la cultura actual, bueno, incluso hace años, vas a estudiar Bellas Artes, ¿dónde vas? Eso no tiene salida. Mira, como mi padre me lo hace. Y hay muchas profesiones del estilo que dicen, ¿dónde vas a estudiar si no hay salida? Ya estamos condicionando a los niños, ¿no? A que no hagan eso por lo otro. Y cuando se demuestra que si tú alientas a un niño al trabajo continuo, a motivarlo, ¿no? Pueden ir dando los medios, porque hablaba también antes, que no tenemos los medios para... Los padres pueden hacer lo que los políticos hacen lo que pueden. Y hay gente muy sacrificada, y a mí claro, me vaya a permitirme. Un ejemplo que me llamó muchísimo la atención, unos padres, los padres de un alumno, que llegado un momento, hablando con ellos sobre los alumnos, me dicen, no, es que he dejado de trabajar. Digo, estamos hablando de antes de hace años ya, ¿no? ¿Y eso? Sí. Yo creo que mi hijo necesita ahora esto. Digo, chao. Eso es muy complicado. Evidentemente se tienen que dar ciertas posibilidades. No estamos en el momento
para esto, pero hay gente que dice, no, me parece que esto es muy importante, que mi hijo, estar cerca para poder transmitir determinadas cosas. Y a mí eso son de esas cosas que te pasan en la vida que dices, tío. Sí, darle la oportunidad, que desempeña aquello que quiere y se equivoque si tiene que equivocarse, porque es que de donde más va a aprender en la vida es de los errores, sino de los tuyos, de la gente de tu alrededor, de tu entorno. Y como que no hagas eso, no te equivoques, no da miedo equivocarnos, o que la gente se equivoque. Repito, es un mundo complejo. El mundo en el que estamos es un mundo muy complejo, en el que la competitividad, la visibilidad, y tú eres en tanto que... Like. En tanto que like. Sí, en tanto que like. Eres en tanto que like, tú dices, vamos. Hace años la gente cogía el móvil y lo ponía en la mesa, ¿no? Como diciendo, fíjate, el movilaco que tengo. Ahora no, ahora, ¿cuántos likes tienes? Sí, eso es un yugo, ¿eh? Eso es un yugo. Es decir, estás colgado de algo y dependes, eso es una dependencia, además lo compraría. Eso es una dependencia. Madre mía, que trae el estudiador. Se lo corta luego, ¿eh? Se lo corta luego. Yo no estoy, a ver, que yo no estoy en desacuerdo con las redes sociales, en absoluto. No. Es que el problema no son las redes sociales. El problema es el ser humano. Si el ser humano es un ser humano consciente, usas los medios de manera consciente. Si es que es así. Son herramientas. Claro, es como los móviles son malos. No. ¿Cómo va a ser malo un móvil? ¿Cómo va a ser malo poder tener información como la que tenemos? Es decir, poder ver. El otro día que me puse a investigar sobre las cantigas de Alfonso X. Estas cosas que le dan a los músicos. Y ver el facsímil, directamente el facsímil. ¿Sabéis lo que un investigador tenía que hacer antes para ver el facsímil que está en la biblioteca del Escorial? Es una maravilla. Es que estamos en un mundo maravilloso. Pero el problema es moral. El problema es moral. El problema es que la corrupción se ha integrado tanto en nuestras vidas que hemos considerado que es una virtud. Eres tonto si no te aprovechas. ¿Lo digo más claro? Entonces, el problema es moral. Por eso el primer tema del primer curso en Nueva Acrópolis es ética. ¿Qué es ética? Es la primera clase que vais a recibir si os interesáis por la filosofía en nuestra escuela. ¿Qué es la ética? Y hay una ética temporal y una ética atemporal. ¿Qué significa eso? Porque si no, el otro día estuvimos en la calle, sobre los estoicos. No sé si os suena. Pero los que trataron de levantar el mundo romano que se caía a trozos eran principios éticos. Si vosotros leéis a los estoicos, es pura moral. Pura moral. Lo siento, pero hoy día lo que se necesitan son hombres éticos y morales que permitan coger medios y utilizarlos ética y moralmente. Los medios son medios. ¿Es bueno el coche? Sí. Si se dedica a atropellar a la gente, no. Pero si es para llevarte de un sitio a otro, efectivamente. Entonces, no confundamos los medios con los fines. Y se han confundido totalmente los medios con los fines. Es uno de los problemas graves que tenemos en nuestra sociedad. Creo que recordar la clave que has dado, que no confundamos información con formación es fundamental. Porque hoy la mayoría de la gente cuando habla algo, como ha leído mucho o tiene mucha información, porque todos tenemos acceso a mucha información, intelectualmente hablando, cree que ya sabe, pero tú has hecho esta división que a mí me parece muy interesante, si puedes acercarla un poco más. Eso, todos los que somos profesionales lo sabemos. Sales de la universidad o del conservatorio, donde sea, ¿qué tienes? Un montón de información. Cuando llevas unos cuantos años trabajando dices, ahora sí. Aunque todos tenemos esa experiencia. Esa es la diferencia entre información y formación. Ahora sí. ¿Por qué? Porque tengo experiencia. La experiencia es la que te forma.
Pero la información es muy importante porque te orienta. La información es el mapa. Es el mapa. Y la formación es que tú realmente has subido. Es que eso está muy chulo. No sé si conocéis el Chuyo. El Chuyo es el punto más alto de Almería. Es la montaña más alta de Almería. Está genial. Verlo en el mapa está estupendo. Sube. Tú sube. Porque está genial. Digo, sí, está ahorita. Sube, sube. Y me lo cuenta. Que no tiene nada que ver. Que en el mapa todo está estupendo. Pero cuando tienes que subir, o tienes nieve, o te pide la ventisca, entonces vienen las madres mías. Hay que vivir, hay que vivir. Y vivimos muchas veces de prestado. Y la información es vivir de prestado. Bueno, que se me va a acabar el agua. Pero muchísimas gracias de verdad por interesaros, por haber venido y que tenéis vuestra escuela. Esta es vuestra casa. Esta es una escuela y la llamamos así porque todas las personas, todos los miembros de Nueva Acrópolis reciben formación desde que llegan, están recibiendo formación. Porque la educación nos parece la clave para mejorar este mundo. Así que muchísimas gracias a todos.